Voy a empezar a grabar aquí. Lo que no se grabó, no se grabó. Eso no lo vamos a repetir. Gracias por avisarme, Santiago. Y sí, siempre por favor estén pendientes, que a mí a veces se me olvida volver a grabar y si me lo avisan, pues yo lo hago. Me pueden abrir el micrófono y decir, pero no está grabando. Pero, para mí es importante grabar, sí. Pero bueno, entonces voy. La pregunta fue, la pregunta. Entonces voy a ir a Logic Tools un segundo para responder la pregunta que me hicieron. Logic Tools. Esta está buenísima la pregunta. La pregunta que hace Laura Camila es si debemos, es que no hemos visto las letras proposicionales. Y ya me están haciendo preguntas de si debe ser uno exclusivo o uno inclusivo, y estamos apenas en letras proposicionales. Entonces, las letras proposicionales no tienen no exclusivos, ni no inclusivos, ni nada de esas cosas. Pero les voy a traducir la pregunta que me hace ella para que piensen ahorita. A mí están preguntando, cuando yo digo A o B, la tabla de verdad es esta, ¿cierto? Da uno en casi todas menos si las dos son falsas. Y cuando digo A o exclusivo B, la tabla de verdad es esta, ¿cierto? Uno de los dos es verdadero y el otro es falso, pero los dos al tiempo no son verdaderos, los dos al tiempo no son falsos. Bien. Ahí todos sabemos ya eso. Pero ahora resulta que alguien dice A o B o C. Miremos la tabla de verdad de la O, B o C. Da verdadero, solo da falso si las tres son falsas. Si hay por lo menos una que dé verdadero, da verdadero. Luego, fíjense que esta se puede interpretar como al menos una de esas tres es verdadera. Porque solo da falso cuando las tres son falsas. Voy a ponerles A o B o C o D. La tabla de verdad va a 16. Solo da falso si todas son falsas. O sea, el O inclusivo, con muchas O's, se puede ver como al menos una de esas es verdadera. Porque da verdadero cuando al menos una es verdadera. Si hay dos, también da verdadero. Si hay tres que son verdaderas, y si hay cuatro que dan verdadera, también da verdadero. O sea, al menos una es verdadera. O sea, que esa pregunta que me está dando, entonces yo puedo, yo ese, al menos una lo pongo con O o lo pongo con O exclusivo. Entonces, ahora hagamos el ejercicio con el O exclusivo. El más B, ya sabemos cómo da, ¿cierto? Ahora, el más C, voy a ponerle más C. ¿Qué significaría eso? ¿Qué quisiera decir uno con eso? Si uno quisiera decir con eso que solo una de las tres es verdadera, o la una, o la otra, o la otra. O sea, como que quisiera hacer O exclusivo de las tres. Si yo hago la tabla de verdad de eso, para, me da 4 veces verdadera. Cuando solo la C es verdadera, cuando solo la A es verdadera, cuando solo la B es verdadera. Pero también me da verdadero cuando las tres son verdaderas. Luego, esta realmente no es la semántica que yo quería de solo una de las tres es verdadera. Porque el O exclusivo es uno entre dos. Entonces, lo que realmente está en exclusivo es el O exclusivo de esto con el exclusivo de esto. Entonces, resulta que el O exclusivo no es asociativo. En cambio, el O sí es asociativo. Da lo mismo decir A o B o C, A o B o C, A o B o C. Póngale el paréntesis donde le ponga, da lo mismo. Con el O exclusivo no es así. Cuando las operaciones binarias no se pueden ampliar, entonces no se pueden, cuando con una operación binaria la hace entre 3 y entre 4 y entre 5, si la operación no es asociativa, usted tiene que poner los paréntesis donde los quiere. Entonces, sumar 2 más 3 más 5 da lo mismo sumar 2 más 3, 3 más 5 y los más 2 da lo mismo sumarlo en cualquier orden. Pero, por ejemplo, restar no. 2 menos 3 menos 5 no es lo mismo que 2 menos 3, eso menos 5 que 2 menos 3 menos 5 no es lo mismo. Entonces, cuando la operación no es asociativa, usted tiene que poner los paréntesis donde quiera. Como aquí uno lo que quiso fue extender, si eso es lo exclusivo de 2, el exclusivo de 3 es esto, le estoy haciendo caer en cuenta. A más B más C no es el exclusivo de 2. O sea que usted quiere de 3. Si usted quiere modelar solo una de las tres es verdadera, no es esa la manera de modelar.
No sé si eso responde tu pregunta, Laura Camila. Sí, profe, pues en conclusión, en este caso tendría que usar el o inclusivo, porque pues me traduce al menos una. Con que una de ellas Exacto. sea cierta, entonces ya, Conclusión correcta. ya está. Bien, entonces vamos a la respuesta de aquí. ¿Qué me han respondido? Entonces, ¿qué variables proposicionales usarían? Ya me respondieron varios, no todos, solo uno, pero miremos lo que ya me respondieron. Entonces, mire, una dice, yo usaría P para se bajó en Virrey, ay, Q para se bajó en Aguas, R para se bajó en Calle 26 y W para se bajó en Prado. O sea, utilizaría estas 4 letras proposicionales y nada más. ¿Sí? Pero mira, aquí hay una que usa varias. El delincuente se bajó al menos una, el delincuente se bajó en Virrey, 2, el delincuente se bajó en Aguas, 3, el delincuente se bajó en Calle 26, 4 y el delincuente se bajó en Prado, 5. Estas me sobran, porque esto ya está es como modelando. Eso no lo he preguntado solo letras proposicionales. Se bajó al menos en una de las siguientes estaciones, sería una, no se bajó en Virrey, si se bajó en Aguas, se bajó en Calle 26, no, aquí mire que no estas no son atómicas, no se bajó en Virrey si se bajó en Aguas, se bajó en Calle 26 si es atómica, se bajó en Prado si es atómica, se bajó en Prado y Virrey no es atómica, se bajó en Aguas si es atómica, no se bajó en ninguna de ellas, no es atómica. Entonces, aquí no está respondiendo correctamente la pregunta porque me está poniendo cosas que no son atómicas. Estamos preguntando solamente las atómicas. Aquí se bajó en Aguas, se bajó antes de Aguas, se bajó en Aguas, se bajó en Virrey, se bajó en Prado, se bajó en Calle 26, se bajó antes de Aguas. Esa sí no sé de dónde la sacó. Esa sí no sé de dónde la sacó porque en el texto nunca está se bajó antes de Aguas en ninguna parte. Pero las otras 4, se bajó en Aguas, se bajó en Virrey, se bajó en Prado y se bajó en Calle 26, me parece que está bien. Tal vez aquí quisieron, dice, si se bajó en Aguas, tal vez las pensó que en el orden en que estaban es el orden en que están. Entonces, no sé, tal vez con esto quiso decir que se bajó en al menos una, pero no veo por qué querría decir eso. Se bajó en Aguas, se bajó en Calle 26, se bajó en Prado y se bajó en Virrey. Se bajó en Aguas, se bajó en Calle 26, se bajó en Prado y se bajó en Virrey. Se bajó en Aguas, se bajó en Calle 26, se bajó en Prado y se bajó en Virrey. No se bajó en ninguna, pusieron aquí. ¿Sí? Entonces, no se bajó en ninguna, no es atómica. Uno podría escribir no se bajó en ninguna diciendo no P y no Q y no R y no T. O sea, no se bajó en ninguna, no es atómica. Aunque pareciera atómica, no es atómica. Entre otras cosas, la palabra no. El delincuente se bajó en al menos una estación, se bajó en Virrey, se bajó en Agua, se bajó en Calle 26, se bajó en Prado. Entonces, esta del delincuente se bajó en al menos una estación realmente no es atómica. Porque como ahorita discutimos con el O inclusivo, se podía modelar como se bajó en una o en la otra o en la otra o en la otra. Bueno, pero como ustedes ven, la mayoría escogió lo atómico, se bajó en una, se bajó en la otra, se bajó en la otra, o sea, se bajó en tal. Algunos no. La policía le está haciendo razón posible al delincuente en el Transmilenio para escaparse. Ese, fíjense, no es una afirmación que esté en discusión. Entonces, no hay nada que diga, ¿será que eso es cierto o será que eso es falso? Es una cosa en el contexto que es absolutamente cierta. Luego, no hay necesidad de ponerla, de modelarla. Es como un axioma, exacto. O sea, pero además no sirve para nada, porque, o sea, en el contexto, eso no sirve para deducir si el delincuente se bajó uno o en otro. Que la policía le esté siguiendo el rastro o no le esté siguiendo el rastro, es parte del contexto. Hay muchas cosas. Ustedes van a ir a analizar una empresa. En la empresa le van a decir, no, mire, aquí hacemos un proceso que hace eso. Y bueno, de todo eso que me dijo, ¿qué es lo importante? Hay muchas cosas que no cuentan para modelar. Uno modela lo que va a modelar. Entonces, esto no hace parte de lo que hay que modelar. La policía ha podido establecer, eso tampoco es parte tampoco está en discusión. El delincuente pudo bajarse, no sé. Esta realmente, fíjense que con respecto a todas las otras, esta es la que está
es la que está como más desubicada de todas las respuestas, ¿me entienden? Entonces, ojalá pues, la persona que escribió esa, si no está entendiendo por qué no estaría bien, pues me pregunte o alguna cosa. Pero lo importante es que esa es la única, fíjese, con todo el resto, también es bueno mirar, es la única que es muy diferente a la de todo el resto, pero además no está modelando lo esencial, que es si se bajó en una o en otra o en otra. ¿Listo con esto? Pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, entonces, dice, vamos a quedarnos con estas cuatro. A, el delincuente se bajó en Aguas. C, el delincuente se bajó en calle 26. P, el delincuente se bajó en Prado. V, el delincuente se bajó en Virrey. Con esas cuatro, entonces escríbame el argumento, ¿cómo quedaría? Acuerde que su argumento tiene que tener la forma, recuerde que su argumento tiene que tener la forma premisa 1 y premisa 2 y premisa 3 y premisa n implica la conclusión. No, ojo, el delincuente se bajó al menos una, sí hay que modelarlo, pero no es necesario, no es con una atómica que se va a modelar, sino se va a modelar con las otras, exacto. O sea, usando las otras letras proposicionales vamos a modelar eso, Diego. Pero continuando con lo que dice la batería, en la última proposición dice no se bajó en ninguna de ellas, ¿no? No, dice, no, la última proposición dice, Bueno, en la, o no se bajó en Prado y Virrey, o no se bajó en ninguna de ellas, ni en Prado ni en Virrey. no se bajó en una de ellas, eso se modelaría entonces como negando cada una. No, no, pero ninguna de ellas se refiere a Prado y Virrey. Ah, O sea, no, se bajó en Prado y Virrey o no se bajó en ninguna de ellas. En esta frase se refiere a Prado y Virrey. Y hay que modelarlo con no se bajó en Prado y no se bajó en Virrey. ¿Listo? Entonces, aquí la respuesta tiene la forma clara, es paréntesis. La premisa 1, ¿cómo la van a modelar? No me van a poner P1. ¿Cómo van a modelar la premisa 1 con A, C, P, B, I? Luego ponen un ampersand y ponen la premisa 2. Luego ponen un ampersand y ponen la premisa 3. Luego ponen un ampersand y ponen la premisa 4. Luego ponen un ampersand y ponen la premisa 5. Cierran, luego ponen una flecha y ponen la conclusión. Lo que sea su P1, su P2, su P3, su P4, P5 y la conclusión. ¿En función de qué? De mis cuatro letras proposicionales. A, C, P y V. Eso es lo que hacemos los informáticos todo el tiempo. Poner en lenguaje formal un mundo que es informal. Sea cual sea lo que hagamos. Trabajemos a bajo nivel, a alto nivel. Para poder hablar con las máquinas hay que formalizar. No hay manera de hablar con las máquinas informalmente. Eso, ya empezaron a llegar respuestas, bien. Pero necesito más para ver más de las cosas que están pensando.
Segunda respuesta, bien. Voy a ir escribiendo la mía aquí, pero no la voy a mostrar por aquí. Entonces, como usted decía que había varias conclusiones, entonces, al momento de la implicación final, Ah, pónganme una conclusión. una de las dos, Una de las dos. Sí. Pónganla del policía, pónganla del policía. Sí, 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 por favor. Una, la del policía. Pongan la conclusión del policía o pongan, o la conclusión del otro, no importa. Pongan una de las dos conclusiones. Porque las dos no, y no me van a poner, copiar eso dos veces porque entonces no alcanzo. Bueno, jóvenes, diremos porque si no nos acaba la clase. Miremos sus respuestas, las que han llegado. Después evalúan las de ustedes, como vamos a evaluar estas. Mostrar respuestas. Entonces, miremos. Empezamos por esta de aquí. Esta trató de modelar que que al menos se bajó en una con XOR. Pero como lo vimos ahorita, este modelamiento de XOR no corresponde a decir que se bajó solo en una de esas. Ni corresponde a decir que se bajó en al menos una de esas. Luego, esta modelo no modeló, se bajó en al menos una.
Este segundo dice, recordemos el segundo. El segundo es el delincuente no se bajó en Virrey si se bajó antes en Aguas o calle 26. No se bajó en Virrey o exclusivo con Aguas. Entonces, digamos, yo le veo un gran problema a estos, los OR exclusivos sin paréntesis, no se sabe qué significan. Porque no, si los paréntesis se ponen a un lado significa una cosa y se ponen a otro lado significa otra cosa. El O exclusivo no es asociativo. Luego, si lo llegan a poner, tienen que poner entre paréntesis donde los pongan, binarios. Voy a analizar otra. O sea, aquí yo veo muchos problemas con estos XOR. Así, hay que pensar. O sea, no hay tanto XOR por ahí, mejor dicho. ¿Qué veo por aquí? Esta, miren esto. Se bajó en la primera, o en la segunda, o en la tercera, o en la cuarta. Eso significa se bajó en al menos una, que es el número 1. Si se bajó en Aguas o en calle 26, entonces no se bajó en Virrey. El delincuente no se bajó en Virrey si se bajó antes en Aguas o calle 26. Yo creo que eso está bien. Si se bajó en Prado, ¿este dice? Se bajó en Prado y se bajó en Aguas. Pero aquí no dice ese, dice se bajó en Prado, entonces se bajó en Aguas. Luego aquí, en lugar de esta and, tenía que haber una implicación. Porque allá dice, si se bajó en Prado, entonces se bajó en Aguas. ¿Sí la ven? Bien. En cambio, aquí sí escribió. No, ¿dónde estaba? En cambio, aquí sí escribió. Bueno, aquí sí escribió. Si no se bajó en Prado, entonces no se bajó en Cayo 26. Esa está bien, pero esa misma implicación es la que tenía que venir aquí. Y la quinta decía, dice se bajó en Prado y en Virrey. Pero allá no dice se bajó en Prado y en Virrey. La quinta dice se bajó en Prado y en Virrey o no se bajó en ninguna de ellas. Y aquí no dice o no se bajó en ninguna de ellas. Luego aquí faltó. O sea, hasta ahora esta tampoco dio correcta. Miremos otra. ¿De las últimas? Miremos a ver esta última vez. Se bajó en una de las 4. Esa está bien, se bajó en al menos una. Si se bajó en Aguas o calle 26, no se bajó en Virrey. Perfecto también. Si se bajó en Prado, entonces se bajó en Aguas. Perfecto. Si no se bajó en Prado, entonces no se bajó en calle 26. Perfecto. Se bajó en Prado y en calle 26 o no se bajó en Prado y no se bajó en calle 26. O no se bajó en ninguna de ellas. Me parece perfecto. Y la conclusión, se bajó en Aguas. Esa sí no está bien. Porque la conclusión del policía es solo se bajó en Aguas. Solo se bajó en Aguas significa que se bajó en Aguas y no se bajó en las otras. Profe, Todo está bien excepto la conclusión, porque la conclusión tiene que decir se bajó en Aguas y no se bajó en tal y no se bajó en tal y no se bajó en tal. Porque la conclusión de policía es solo se bajó en Aguas. O sea, esa tiene 4 cosas, se bajó en Aguas y no se bajó en las otras. ¿Listo? Bien, voy a traerles toda que ustedes analicen la suya, pero quiero hacer una última cosa. Esta es la que yo puse, que es igual a esta, solo que tiene que no, que se bajó en Aguas y no se bajó en calle 26 y no se bajó en Prado y no se bajó en Virrey. Esa sí es solo se bajó en Aguas. Esa es la que falló allí. Voy a enviármela aquí. Ah, bueno, no, la voy a coger de aquí. ¿De dónde la voy a coger? No, 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 no. Esta es la otra. ¿Esto qué es? Esta es la otra pregunta. Ah, es que yo pasé al siguiente. No, 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 no. Entonces quiero ir a Logic Tool. Ya, ya, no, ya voy. Esta es la que yo envié, yo creo. La vemos en Logic Tools para terminar la clase de hoy. Y le decimos que construya la tabla de verdad. Lo único es que va a salir una tabla de verdad grande. ¿Dónde está la tabla de verdad?
Que se está quejando de esto. A o C. ¿A? ¿Seguro? Es que la B de Bitcoin me está dictando como un nodo. Que cambia esa variable de directo a otra. Ya, Pues nunca me ha pasado eso. Voy a ponerle virrey con B, así como no es, mejor dicho. No vayan a pensar que yo no sé que virrey se escribe con B chiquita, ¿no? B, ¿falta alguna? Entonces, construye la tabla de verdad. Hay un problema, ¿sí ve que hay un problema? Sí me falta, aquí me falta una. No llegó completo. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Probar esto en Logic Tools, ya están viendo. Probar esto en Logic Tools y debería dar una tautología. Lo prueban con la conclusión del otro y debería darles que no es tautología. En donde no les dé tautología, les dice qué falla de las, cuál es la falla. Si es que el tipo está diciendo tal cosa, pero tiene que poder pasar todas las premisas y no pasar la conclusión del hombre. Para esto se usa esto. Entonces, conclusión, ya sabemos qué hay que hacer cuando me dicen, dígame, esta argumentación es correcta. La próxima clase empezamos el aparato deductivo de la lógica proposicional. Por favor, prepárenlo. Chao. Chao. Chao, muchachos. La otra semana, sí, señor. Luego, profe, Más esté bien. la otra semana.